de Políticas Universitarias de UTCT, el señor Marcelo Creta. Marcelo, ¿cómo andamos? Hola, buenos días. Bueno, ¿cuáles son las novedades? Bueno, hoy se ha iniciado el paro con una jornada de 72 horas de actividades en todo el país, en las universidades nacionales, porque el gobierno nacional lamentablemente no ha dado respuesta a la situación salarial de los docentes y no docentes universitarios de todo el país. En lo que va del año, desde diciembre hasta acá, en el inicio de este gobierno, hemos tenido una inflación del 126% acumulada, y solo el gobierno, la ministra Petovelo, ha sacado un comunicado la semana pasada, después de llamar a una reunión paritaria, donde dice que superamos a los procesos inflacionarios. La verdad que no sé cómo hacen las cuentas, porque dieron el 71% en lo que va del año y estamos... ¿Cuánto le ofrecieron? No, estamos un 57% por debajo de la inflación acumulada del año. Ajá. Y la verdad que el viernes hubo una paritaria donde ofrecieron una cosa irrisoria de un 3% para agosto y un 2% para septiembre. La verdad que no hay recuperación salarial de lo que va del año, cuando ella en junio se comprometió, la ministra, a recuperar en ese momento. En junio teníamos un 40% a la última reunión que teníamos, y no ha traído una oferta ni del ministro de Economía, ni del presidente, ni del ministro de Modernización. El paro comienza hoy, es por sí. no docentes y los docentes. Exactamente, docentes y no docentes de todo del país. ¿Es por tiempo indeterminado? 230.000 trabajadores en todas las universidades de la Argentina. ¿Es indeterminado el paro sin fecha o tiene fecha de terminación? No, el paro va a ser, en el caso nuestro, desde la CETERA vamos a tener 48 horas sin actividad y una jornada de movilizaciones y actividades de clases públicas el día miércoles. Ahí se va a hacer otra evaluación, hacia la semana que viene va a haber otra jornada de 48 horas, y si no hay una oferta concreta del gobierno que recupere la pérdida del poder adquisitivo y traiga una oferta seria, digamos, ¿no? Porque los trabajadores han perdido, además de la inflación, se le ha quitado a los docentes el Fondo de Incentivo Docente Nacional, no se ha discutido en la paritaria nacional la garantía salarial, la que fija un piso salarial para que ninguno sea pobre. Hay que decir que el 80% de los trabajadores universitarios docentes son pobres. Docentes y no docentes están por debajo de los 800.000 pesos. Por ejemplo, el transporte automotor, el colectivo, por lo tanto, el docente que viaja en colectivo ya sabe que tiene que pagar 100 pesos más por el boleto. Exactamente, hoy sube el transporte. Imagínense que la canasta básica que consume un docente en las universidades, como la mayoría de los trabajadores del país, ¿no? Implica alimentos, transporte y vivienda. Y suben los alquileres, suben los servicios, sube el transporte, y con estos sueldos lamentablemente no hay forma de garantizar. Hemos perdido en el inicio de este segundo, no va a iniciar ahora el segundo semestre, pero allá hay docentes que han renunciado antes de iniciar, porque tienen que ir a buscar otros trabajos, porque con este salario lamentablemente no pueden mantener las condiciones básicas de sus casas, ¿no? ¿Y cuántas horas tiene que tener un trabajador para que le rinda? Bueno, mire, imagínese que el salario testigo está alrededor de los 350.000 pesos. Eso es un salario de 4 horas. Con una jornada completa de 8 horas no llega a 700.000 pesos. 800.000 pesos sería la línea de pobreza. Por eso le digo que la mayoría de los trabajadores universitarios que trabajan 8 horas por día de lunes a viernes no pueden llegar a una canasta básica. ¿Y qué dice el gobierno? Porque esto es un detalle de hace tiempo. Después de la movilización hubo una amague de aumento, y ¿en qué quedó? Bueno, el gobierno, después de esa movilización tan importante, donde hubo 1,5 millones de personas en todas las ciudades y las universidades del país movilizándose, se comprometió en el mes de junio la ministra Petovelo. Después le digo, hubo una reunión con el subsecretario Álvarez, después con el secretario de Trabajo que renunció, después con el nuevo secretario de Trabajo, con el secretario de Educación Torrendel, y después con la ministra, y no trajeron ninguna solución. Ella se comprometió a hablar con Caputo y con el presidente para dar una respuesta, y hasta ahora no ha llegado. Lo único que ha sacado es
un comunicado diciendo que los docentes, además hay una discriminación no solo con los docentes en la cuestión salarial, sino también somos los docentes estatales peores pagos de la Argentina, porque la verdad, y los trabajadores estatales peores pagos, le dieron un aumento superior a los estatales, lo que comúnmente se conoce de los ministerios nacionales, y la verdad que las provincias también sufren la misma situación económica y necesitan tener el ajuste fiscal que plantea el gobierno, pero busca el color político que guste, ¿no? Digamos, Macri, Kicillof en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, cualquier color político, a los docentes y a los estatales les está pagando un 27% más que a los docentes universitarios nacionales y no docentes universitarios nacionales. Por lo tanto, hay una discriminación hasta este sector o algo ideológico que no entendemos por qué el ataque, o sí entendemos, ¿no? La ciencia, la tecnología, la educación superior es un valor muy importante para nosotros. Nosotros le decíamos a la ministra que el presidente Milei hizo campaña hablando de países que han tenido gran desarrollo como Irlanda o Corea. Bueno, esos países, para tener ese desarrollo, han triplicado su presupuesto universitario, su presupuesto en ciencia y tecnología. Bueno, no es lo que está haciendo el gobierno. Lo mismo pasa con el Poder Legislativo, hay que decirlo concretamente también. Los bloques tanto del peronismo, el radicalismo, el bloque de la coalición cívica, el bloque de Compromiso Federal, se comprometieron a llevar al recinto un proyecto donde se mejoraba el presupuesto universitario, donde se votaba la ley de fondo de incentivo docente, y ya estamos al mes de septiembre y hasta ahora no lo han hecho, y tienen mayoría en la Cámara absoluta entre todos esos bloques, ¿no? Ahora, todo esto llama poderosamente la atención porque da la sensación, y volviendo a lo del Parlamento, da la sensación que algo que debiera ser prioritario, porque estamos hablando de niveles de educación, pasa nada más que en un anuncio, esto por los legisladores. Y por el lado del Estado es un ataque, porque no hay duda que después de la movilización y después de haber dicho de que se iba a contemplar, etcétera, etcétera, y caer otra vez en lo mismo, es un ataque a la universidad, ¿no? Sí, claramente, además no solamente el destrato salarial, sino con esa política que planteaban de comunicación, que planteaban adoctrinamiento en las universidades, con la agresión hacia la función docente. La verdad que eso está claro que es un ataque. Pero como usted bien dice, también estamos sorprendidos de los bloques de la oposición y de los bloques del oficialismo en el Parlamento, y en los bloques que han marchado con nosotros en el día 23 de abril en la marcha, y hay muchos, es como todo, mire, los sectores políticos cuando están en campaña dicen que lo más prioritario es la ciencia, la tecnología y la educación, pero cuando llega el momento de la inversión, por eso le hacía referencia a esos países han invertido, no es solamente en salario, es en mantenimiento de las estructuras, de los edificios escolares, de los fondos para la investigación, para la extensión. La verdad que el compromiso concreto es que haya una ley en el Congreso de presupuesto que sea financiado, no que los docentes estemos mendigando todos los meses a ver si podemos llegar a fin de mes. Que haya un financiamiento concreto, una ley de presupuesto que incluya a las universidades y a la educación pública, a la escuela pública, con presupuestos que cada universidad puede ejecutar y pueda pagarle para, vuelvo a repetir, no solamente los salarios, que representan el 80% del presupuesto, sino también los gastos de funcionamiento, de extensión, las becas de los estudiantes. Hoy una beca progresar de un estudiante para que vaya a estudiar es de 20.000 pesos. Hoy el colectivo acaba de aumentar, por el tramo más corto vale 400 pesos, o sea, no alcanza ni para ir 15 días a estudiar una beca progresar, ni hablar de comprar libros y materiales didácticos, ¿no? ¿Y cómo sigue esto? Porque ya después de la marcha que hicieron muchas protestas para hacer que superen eso, no hay. Bueno, nosotros vamos a profundizar el plan de lucha, hay una unidad del Frente Gremial Universitario, están todos los gremios, de todos los sectores de las 3 centrales de trabajadores, de docentes y no docentes unidos, y vamos a profundizar esta semana y la otra, y si no, en septiembre vamos a volver a convocar a la sociedad a que nos acompañe en una gran marcha federal educativa para demostrarle al gobierno y al poder político, ¿no?, y al poder legislativo, que nosotros necesitamos sostener nuestra fuente de trabajo, pero fundamentalmente en la universidad. No hay un país con desarrollo si no hay ciencia, tecnología y educación. No es posible. ¿Ninguna clase de respuesta, ninguna clase de oferta?
No, la oferta fue irrisoria, es como que nos tomaron el pelo. El día viernes en el Ministerio de Educación se nos planteó un 3% para agosto, cuando seguramente esta semana va a salir la inflación de julio, donde ya el IPC Ciudad ya dio 5,1, el IPC, digamos, del INDEC dará 5, 4,8, pero además de no recuperar lo que perdimos todos los meses, la oferta del gobierno es por debajo de la inflación, por lo tanto seguimos perdiendo. Esa es la preocupación más grande que tienen los trabajadores y las trabajadoras universitarias, ¿no? Sí, la inflación en la ciudad fue del 5%, ¿no? Y estamos hablando de que la mayoría de las universidades importantes están todas en capital, ¿no? Exactamente, o sea, y un 2% para septiembre, o sea, es una expectativa que tiene el gobierno antiinflacionaria, pero no hay forma de recuperar una economía sin consumo, sin mejora de trabajo y sin mejora del capital de trabajo, ¿no? El capital humano de trabajo. Eso es lo que se contradice con el discurso político económico que plantea el gobierno. Entonces, nosotros decimos, nosotros acompañamos la política de déficit cero, está todo muy bien, pero necesitamos recuperar el poder adquisitivo del salario. En una economía sin consumo es como un molino de viento sin viento, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Esperemos la reacción del gobierno, porque no hay mucho más para discutir, ¿no? No, la verdad que no, y bueno, nosotros vamos a trabajar conjuntamente con los estudiantes, con la comunidad educativa, para revertir esto y nosotros sabemos que en abril se tocó el ADN, una fibra de los argentinos, que es la defensa de la educación y universidad pública, que representan el ascenso social. Estamos tratando de volver a instalar esto y demostrarle a la sociedad que es necesario volver a discutir este tema y concientizar. Además viene otro tema, ¿no? Es un semestre distinto al anterior. Se va a discutir el presupuesto 2025. Entonces tenemos también que ponerle la alerta no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, que concrete un presupuesto y una ley de financiamiento universitaria y docente y del fondo de incentivo para el año 2025 y lo que resta de este año, ¿no? Los saludo. Muchísimas gracias, Que ande bien. Bueno. Los patrones.